Me voy al diálogo mano a mano con Julio González Infran, un hombre que quiero que conozcan. Julio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paulino? Un placer, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Gracias por venir. Bueno, primero, vamos a hablar del tema hidrovía. Para eso, ¿a quién representa usted? Bueno, yo soy el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Además, estoy representando en la ITF, que es la Organización Internacional del Transporte, a nivel de presidente de la Navegación Interior Latinoamérica y el Caribe. Y además estoy representando también como vicepresidente mundial de la actividad de navegación interior. O sea, usted es de los que usa la hidrovía. Somos los que trabajamos en ella y lo usamos. Exacto. Bueno, desde ese lugar. Sí. Mañana termina la concesión, la Administración General de Puertos debe hacerse cargo de la hidrovía. Sí. Va a pasar a cobrar el peaje. Suponemos que el dragado lo va a seguir haciendo Jan de Nul, que es una de las empresas belgas, una de las 4 o 5 compañías que en el mundo hace este tipo de tareas. Sí. ¿Por qué es tan importante el futuro de la hidrovía? Por la hidrovía sale la exportación de toda la región. Sale la carga de Brasil, gran parte de la carga de Brasil, toda la carga de Paraguay, parte de la carga y gran parte de nuestro comercio exterior pasa por ahí, y también carga del Uruguay. Por eso es importante la hidrovía, por el tráfico de carga que significa esta hidrovía, que es la unión del río Paraná con el río Paraguay. Por eso es importante. ¿Eso qué lleva? A que las zonas que están dentro de la influencia de esta hidrovía se desarrollen agrícolamente. Es decir, se ha extendido la frontera de granos y ha aumentado la producción. Nosotros en la década del 90 transportábamos 800.000, 900.000 toneladas de granos y hoy estamos cerca de las 30 millones de toneladas. O sea, 30 veces más. De exportación, sí. En 25 años. Esa es la importancia económica de más la del hidrovía. 85% de lo que Argentina exporta sale de ahí. Exactamente. Entonces, por eso es importante esta ruta. Y ahora, esa ruta hay que mantenerla. Ahora, muy bien. ¿El concepto cuál es? La discusión de fondo que hay acá es quién draga el río. No hay otra discusión real. Porque el dragado es el que permite que el dragado es lo que las permite barcazas. que los barcos entren con profundidad, con calado, le decimos nosotros, para que lleve mayor cantidad de carga. Un barco, por ejemplo, de 40.000 toneladas, tiene que entrar más o menos en 28, 29, 30, 32 pies de calado, de profundidad. ¿Y eso cuántos metros son? Y estamos hablando más o menos de 12, 15 metros de profundidad. Entonces, ¿qué pasa? El río, todos los días, las 24 horas al día, va llenando ese canal. Por eso hay que hacer el mantenimiento de la profundidad del dragado. Muchas máquinas, permanente. mucha tecnología. Hay que tener, las dragas valen fortuna, una draga vale 34, 35 millones de dólares como mínimo. Una draga. ¿Cuántas debe haber en el río? No, tiene que tener por lo menos 7 en toda la extensión de los 1.500 kilómetros, más las embarcaciones auxiliares. La hidrovía hoy da trabajo a más o menos 800 personas, 800 familias. Directas. O sea, claro, es una empresa monstruo todo este desarrollo. Que la Argentina no está en condiciones de hacerlo. El Estado. El Estado no tiene herramienta para eso. Bueno, algunos decían, viendo el riachuelo va a ser casi imposible, ¿no? Pero claro, solo que el problema es que nosotros en otras épocas hemos tenido dragado y balizamiento nacional del Estado a través de vía navegable. Siempre hemos mantenido nuestros ríos, nuestros canales, tanto de mar como de río, con estructura propia. Eso, después de la década del 90, se desmanteló completamente. Todos los gobiernos, los desmantelaron permanentemente, hasta los galpones se vendieron. Por lo tanto, hoy sería imposible asumir el Estado el control. No, una cosa es el control. El control, cuando hablamos de control, ¿de qué queremos hablar? ¿Controlar la carga, el transporte de la carga? ¿Controlar que la draga esté trabajando y saque los metros cúbicos que dice que saca? ¿Qué tipo de control? Porque ese control se hace hoy. Hoy se hace ese control. Correcto. La hidrovía, a través de vía navegable, tiene sistema de control que dice, a ver, ¿cuántos metros cúbicos moviste acá? ¿Es cierto que esta draga trabajó tantas horas sacando tantos metros cúbicos? Eso es un control. El otro control que lo tiene que hacer el Estado es aduana y prefectura. Aduana con la carga, de dónde sale, cuánto sale, si se paga o no se pagan los impuestos, etcétera, etcétera. Y la prefectura en la calidad de la tripulación, en la navegación y la seguridad de la navegación. Son controles que hoy están. O sea, Julio, perdón,
cuando un colectivo amplio, cercano al gobierno y hasta ideológicamente afín, hasta con Tayana participando en algunos foros al respecto, etcétera, dicen que quieren estatizar porque por ahí, hasta Cristina Fernández de Kirchner en algún momento hizo alusión, por ahí se evaden impuestos y se exporta de manera ilegal, etcétera. En realidad lo que están diciendo es que el propio Estado, que el gobierno está fallando. Está fracasando, porque lo que hay que tener claro es esto: el que draga el río no tiene nada que ver con la carga. Y si entra droga por allí, también es el Estado que no fiscaliza. Porque el que draga el río no tiene nada que ver con ese problema. La empresa está para dragar el río, para garantizar la profundidad, para que el barco pase, vaya y venga sin problema. Todo el otro proceso son otros organismos del Estado que tienen que funcionar. Yo quiero aclararle a quien nos está viendo. ¿Usted es peronista? Sí, sí. No hay duda. No, hasta ahora. ¿Cuánto hace que es dirigente gremial? Y yo ya hace más de 14 años. ¿A qué edad se subió un barco por primera vez? Yo de muy pibe, de 15, 16 años ya empecé a navegar. Cuando le dicen que la soberanía es eso, y ve al Estado y al gobierno actual, que se jacta de ser peronista, me dirá usted si es sí o no, ¿entiende que está dando la discusión como corresponde o que no está entendiendo el problema? Eso es una equivocación. No entiende el problema. No tiene nada que ver la soberanía con estas cosas. Mire, nosotros concesionamos la Ruta 2. Sí. Muy bien, ¿perdimos soberanía porque establecimos una concesión sobre una ruta? No, pago un peaje, nada más. Exactamente. Para que me la mantengan. Exactamente, y eso es lo que pasa en la hidrovía. Y si eran la soberanía no está en juego. ¿Sabe dónde está en juego la soberanía? Que es algo que no se discute cuando no tenemos flota. Porque nosotros no usamos la hidrovía, porque no tenemos barcos. ¿Quién la usa? Paraguay tiene el 98% del transporte y las banderas extranjeras en el mar. ¿Y que pagan impuestos en el exterior? Y claro, en Paraguay. En la bandera, claro, la bandera es la que cobra el impuesto. ¿Y por qué hay barcos con bandera paraguaya y no argentina? Porque nosotros no tenemos políticas para desarrollar la flota. Nadie discute esto. ¿Por qué si nosotros tenemos los ríos? Nosotros tenemos los astilleros, nosotros tenemos los puertos, nosotros tenemos la carga, tenemos las tripulaciones, ¿por qué no tenemos barcos? ¿Cómo puede ser que un país mediterráneo como Paraguay, que es una gran nación, tenga un desarrollo tan importante en su flota y nosotros no podemos tener flota? Y Paraguay no tiene salida al mar, nosotros tenemos salida al mar, tenemos un extenso litoral marítimo. Bueno, explíquemelo usted. Bueno, muy bien, porque hay una política impositiva. O sea, los impuestos. Los impuestos mochila argentina. Deja fuera de mercado a cualquier empresa. La presión fiscal que tiene Paraguay en su bandera es del 35%. La presión fiscal que tiene Argentina sobre su bandera es del 75%. 35 de contra un lado. El 75. El inversor que viene a poner un barco en la Argentina o en la hidrovía, ¿a dónde te pensás que va a poner la bandera? En primer lugar. En segundo lugar, políticas que hacen falta en Argentina. Nosotros no fabricamos chapa naval. ¿Por qué no fabricamos chapa naval? Porque perdimos la matrícula para fabricar chapa naval. La certificación, la perdimos. Entonces nosotros no certificamos chapa naval, no fabricamos y no certificamos. ¿Y quién la certifica? Eso, Brasil certifica chapa naval, hay países, Estados Unidos, que certifica, o sea, tienen chapa naval certificada. Y nosotros importamos chapa naval. Paraguay también. Pero Paraguay, como no fabrica chapa naval, importa libre de impuestos. ¿Y Argentina? Y Argentina con todo el impuesto habido y por haber. O sea, lo que usted me está queriendo decir es que en la hidrovía, más allá de que no hay soberanía, porque hoy ya el Estado ejerce el control, Sí. etcétera, y que el dragado es, en todo caso, lo que lo hace una empresa privada, que hay que mantener la navegabilidad, que es tan importante. Usted lo que dice es que además hay un segundo problema que no estamos viendo, que es que los barcos que transitan y que transportan el 85% de lo que vende Argentina al mundo, lo hacen con bandera que no es argentina. Claro. Y no hay bandera argentina porque hacer un barco en la Argentina o importar la chapa o lo que sea, en términos impositivos es prohibitivo. Es prohibitivo, sí señor. Y le iba a decir más. O sea, si queremos hacer soberanía, bajamos fuertemente los impuestos y ahí tendríamos más soberanía. Generamos flota mercante argentina, con tripulación argentina, con trabajo argentino y con transporte de carga. O sea, no tiene la Argentina, con los ríos interiores que tiene, la salida al mar, etcétera, no tiene flota mercante. No tenemos flota mercante. Propia. Y fíjate una cosa, según la Bolsa de Comercio de Rosario, por año
entran 4.500 buques de ultramar a sacar la carga del Rosafé, que es la región de Santa Fe al norte, toda la zona de Rosario, etcétera, etcétera. Los principales complejos agroexportadores argentinos. 10 plantas procesadoras de soja a nivel mundial más importante. Si nosotros dijéramos que el 10% de esos barcos fueran de bandera argentina, nosotros facturaríamos en concepto de flete nada más 1.400 millones de dólares por año. Plata que hoy lo factura el extranjero. Entonces, este es el concepto del negocio. El negocio no es dragar el río. El negocio no es hacer el dragado y balizamiento. El negocio es explotar las vías navegables a favor de la industria nacional y del trabajo argentino. Ese es el negocio. Y el Estado puede cobrar impuestos sobre ese negocio, que hoy no lo tiene porque lo hace el extranjero. O sea, nos quedamos en la discusión chiquita y sesgada. Exactamente. Y sin información. Claro, discutimos cosas que no tienen ninguna importancia dentro del desarrollo económico. ¿Cuánto es el total del traslado de mercadería por ríos interiores en la Argentina, del total del conjunto del costo famoso de logística, recontra alto que Argentina tiene? Te voy a decir una cosa. Por la hidrovía, de Rosario al norte, todo el transporte de la carga de la región viene a esa zona y por Rosario salen aproximadamente entre 80 y 90 millones de toneladas, nada más que de esa zona, al mundo. Por año. Por año. Fíjate que yo te decía 4.500 buques de ultramar. Bueno, cada buque de ultramar representan más o menos unos 1.300 camiones. Cada buque. Cada buque, son 40.000 toneladas, 1.300, 1.400 camiones. O sea, cuanto más buques pongamos, tenemos por cada buque 1.400 camiones menos en las rutas. Exactamente. Un convoy de empuje transporta de Santa Fe al norte la misma cantidad que un Panamax de Santa Fe al sur. ¿Traducido? Quiere decir que yo puedo bajar 40.000 toneladas de carga desde Corrientes para abajo y puedo cargar un barco de 40.000 toneladas de Santa Fe para afuera. O si no, lo hago con 1.400 camiones. O si no, claro, pero el comercio exterior argentino, todo lo que produce la Argentina afuera, no va por camiones, va por barco. Correcto. El 90% del comercio exterior argentino es por barco. El negocio de la Argentina es tener flota para trabajar en ese comercio exterior. O sea, que haya un barco argentino que vaya a los mercados mundiales, exactamente, en Europa, o en Estados Unidos, en los mercados Asia. mundiales, porque los mercados están al norte y la Argentina está muy al sur. Entonces, todo el tráfico de transporte de carga se hace vía marítima y nosotros no tenemos ese negocio. Si la soja vale 70 mangos, y ahí hay que descontarle la logística, cuando más baratos somos nosotros, más negocio para el que hace la logística. Fíjate, si nosotros decimos, que era una discusión que teníamos con el gobierno anterior, el de Macri, necesitamos bajar los costos en los puertos para ser competitivos. Mentira, porque no bajan los costos del flete. ¿Por qué? Porque el que hace el flete no somos nosotros, son los extranjeros que dicen, ahora me conviene operar en ese puerto argentino porque me sale más barato. Correcto. Y me quedo con la diferencia. Definitivamente. Entonces, pero el flete es el mismo. ¿Cuánto tiene de impuestos el combustible en Paraguay y cuánto en la Argentina? Bueno, de los barcos que transitan la hidrovía. Por ejemplo, en Argentina el combustible tenés más o menos un 35-40% de presión impositiva. En Paraguay tenés un 10%. Paraguay hay una famosa ecuación, 10 más 10 más 10. Esa es la política impositiva de Paraguay. ¿Qué significa? 10 impuestos a la ganancia, 10% de impuesto al IVA, 10% de cargas sociales. Y eso explica parte del fenómeno de progreso de Paraguay de los últimos años. Claro. Sí, Paraguay exporta más de lo que produce. ¿Por qué? Porque los países limítrofes llevan a Paraguay evaden y llevan la carga a través de la flota paraguaya, le conviene más. No pagan todos los impuestos que le cobramos nosotros. Julio, ha sido un enorme placer. Gracias. Hay mucho para hablar de esto. Porque, ¿qué tenemos que hacer para tener una flota competitiva? Esa es la gran pregunta. Una ley de marina mercante. Tenemos que hacer una ley de marina mercante, pero además, ¿qué más tenemos que hacer? Utilizar la tecnología. Tenemos que bajar el costo del combustible y tenemos que bajar la contaminación, que esta gran bajante del río Paraná es consecuencia del cambio climático que estamos sufriendo a pleno. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para combatir el cambio climático? Nada, seguimos emitiendo gases de efecto invernadero. Y en la hidrovía todavía más se concentra, porque los barcos que están fuera de norma en Europa vienen a laburar acá.
Y eso porque usan un combustible que no se usa en Europa. Y claro, una emisión de gases que en Europa no se lo permite. Si nosotros pusiéramos en marcha una política para decir, bueno, vamos a cambiar la tecnología del combustible, la matriz de combustible en el transporte, y vamos a construir barcos, por ejemplo, a GNL, que tenemos suficiente combustible para eso, vamos a tener un producto que baja un 68% el costo del combustible y además es altamente ecológico. Y ese es un plan político para poner en marcha. Y necesitamos esa flota. Gracias, Julio. Gracias, Muy generoso.